Ya puedes empezar. Ok, bueno. El caso clínico que traigo para el día de hoy se titula pioderma gangrenoso con compromiso ocular. Entonces, esta es una paciente femenina de 65 años que interconsulta en el servicio de órbita el 12 de mayo del 2021 y básicamente consultan por un sangrado en el ojo izquierdo. Como enfermedad actual, entonces tenemos que la paciente presenta un antecedente de hipertensión arterial y una enfermedad renal crónica, que en ese momento estaba en diálisis peritoneal y por la cual había sido hospitalizada por una disfunción peritoneal, había presentado colecciones con cultivos previamente negativos y que había requerido entonces cambio a hemodiálisis. Sin embargo, 4 semanas después del ingreso de hospitalización de la paciente, interconsultan a oculoplastia por presentar sangrado en el párpado superior izquierdo, aproximadamente 24 horas de evolución, y que estaba asociado a lesiones en la conjuntiva tarsal. La paciente mencionaba que hacía 4 días presentaba lesiones en piel, básicamente en mejilla derecha y párpado superior derecho. Como antecedentes oftalmológicos, la paciente negaba, alérgicos también, y antecedentes patológicos presentaba una enfermedad renal crónica de 5 años de evolución en diálisis peritoneal y un hiperparatiroidismo primario que había sido tratada con una paratiroidectomía. Esta es la foto entonces de la paciente. Al examen oftalmológico presentaba una agudeza visual de lejos sin corrección en el ojo derecho y de 20/40 y en el ojo izquierdo de 20/30 y con unas pupilas con un reflejo directo 4/4, sin compromiso de los movimientos oculares externos. Presentaba a la biomicroscopía en ambos ojos, en la conjuntiva tarsal superior e inferior, presentaba lesiones elevadas que se observaban al parecer pues fibróticas, algunas ligeramente pigmentadas con telangiectasias, y además tenía una secreción en fondos de saco mucosa, de características mucosas, y con una conjuntiva vulvar con hiperemia más en el ojo derecho, ligeramente, sin una inyección ciliar, con un panus a nivel superior en córnea en ambos ojos, en ambas córneas, perdón. Sin embargo, tenía una córnea clara con una tinción negativa con fluoresceína en ese momento y un Van Herrick de 2, con células negativas, un iris normal y una catarata en ambos ojos. Tenía una presión intraocular de 12 en el ojo derecho y 11, normal, y en el fondo de ojo, en el ojo derecho, tenía una excavación de 0,5 sin otros hallazgos pues, relevantes, y en el ojo izquierdo lo relevante era que presentaba una mácula con una membrana epirretinal en este lado. Sin embargo, después de haberle observado pues, las lesiones en ambos ojos, la paciente presentaba tapabocas y al descubrirla encontramos esta lesión que podemos ver acá en la mejilla en el lado derecho. Entonces, esta era la lesión que nos había indicado la paciente que hacía 4 días había presentado. Aquí podemos ver más detalladamente las lesiones en la conjuntiva. Vemos esta que es más como lobulada, como lo habíamos referido, multilobulada, perdón, en el párpado, y acá vemos que había una lesión sin signos de malignidad, pero pues que se observaba sospechosa con las lesiones que presentaba conjuntamente. Entonces, con estos hallazgos consideramos que la paciente podía presentar una vasculitis sistémica, presentaba también unas lesiones conjuntivales que a este momento pues estaban en estudio, con una alta posibilidad de que fuera un pioderma gangrenoso por las características de las lesiones y una membrana epirretinal en el ojo izquierdo. Se consideró entonces como plan realizar biopsia de conjuntiva en el párpado superior de esta lesión y en piel en el párpado superior, esta de párpado superior derecho y de conjuntiva del párpado superior izquierdo. Se consideró iniciar ciclosporina una gota cada 24 horas en ambos ojos, carboximetilcelulosa cada 4 horas en ambos ojos, e interconsultarse con reumatología, dermatología e infectología para hacer seguimiento de estas lesiones en piel y en mucosa, descartar principalmente pues una enfermedad de Behçet, que también era una alta sospecha, y una enfermedad de Crohn. Continuó la paciente con valoraciones diarias por oculoplástica y órbita para vigilar estas lesiones conjuntivales y pues vigilar sobre todo los fondos de saco.
Entonces esta es la valoración por infectología, donde encontraron una dermatosis ulcerativa en el malar derecho, que como vemos había progresado. Adicionalmente, en ambos pabellones auriculares ya la paciente presentaba lesiones, en codos y en cara anterior de brazo derecho de rápida evolución, como lo vemos acá. Esto más o menos ya llevaba 48 horas, que es bastante rápido, y se consideró que la paciente cursaba con un proceso infeccioso. Ellos mencionaron como un diagnóstico diferencial una histoplasmosis cutánea versus un ectima gangrenoso, que claramente pues sería asociado a una pseudomona. Se solicitaron entonces cultivos de secreción de herida, de esta lesión sobre todo, biopsias de lesiones en piel, y se inició tratamiento empírico, cubriéndose con imipinem, linezolid y anfotericina B, que ya lo habían iniciado una semana, se había iniciado el 14 de mayo. Al examen físico, entonces, podemos ver estas lesiones que tienen unos bordes irregulares, pero que además son elevados, con un centro necrótico en región malar, con una secreción serohemática que describían en esta interconsulta. También presentaba o se insinuaban cambios de coloración en el labio inferior, que inicialmente se observaba como una coloración violácea, y después podemos ver que empieza a insinuarse pues como una lesión tipo úlcera, y lesiones en brazos y pabellones auriculares, como ya lo mencionamos, también con los centros necróticos negruzcos y violáceos. Entonces estas fueron las lesiones en conjuntiva tarsal superior que ya habían progresado, como podemos ver, ulcerativas, algunas elevadas, ¿sí? Y ya eran bastante, ya se había comprometido bastante la conjuntiva tarsal para ambos ojos y en fondos de saco también. Como podemos ver acá, ulceradas, ¿sí? Y adicionalmente buscamos más lesiones donde encontramos en cuero cabelludo, que también se insinuaban, eran más incipientes, en mucosa oral y en encías, que también podemos ver ahí. Entonces, a este momento tenía unos exámenes de laboratorio del 14 de mayo con un cultivo de líquido de lesión malar derecha que reportaba un Enterococcus faecalis sensible a ampicilina, presentaba una PCR bastante elevada de 171, y se solicitó, se había realizado pues ya la biopsia de párpados, donde reportaban las lesiones. Bueno, esta es la histopatología de las lesiones en piel, que reportaban ya unos polimorfonucleares, neutrófilos y macrófagos, principalmente con menos proporción de linfocitos, y de forma, con la atención a hematoxilina, eosina, no se identificaban estructuras pues ni fúngicas, ni bacterianas o bacilares. La inmunohistoquímica pues no reveló ningún microorganismo, y encontraron sí hallazgos morfológicos que sugerían ectima gangrenoso. A los laboratorios, pues en este momento presentaba una anemia normocítica normocrómica y una trombocitopenia con unas plaquetas de 81. Este es el reporte de la histopatología de las lesiones en párpado y conjuntiva, donde podemos ver que la biopsia de párpado mencionaba que presentaba o describían un nebus melanocítico intradérmico ulcerado con acentuados cambios reactivos. Y en el de la conjuntiva, vemos que reportaban una conjuntiva ulcerada con inflamación aguda abscedada, que nos hablaba ya de un proceso posiblemente infeccioso, con restos de fibrina en forma de agregados, pero no se identificaban microorganismos ni lesiones pues, que concluyeran malignidad en esta lesión. Entonces encontraron que a este momento, pues infectología consideraba que había una mala evolución de lesiones ulcerativas, donde ya se habían iniciado un esquema antibiótico y antifúngico. Habían signos de necrosis en lesiones de región malar y brazo derecho, sin haber presentado un síndrome febril ya hacía una semana, y tampoco presentaba signos clínicos ni bioquímicos de sepsis, aunque presentaba una elevación de reactantes de fase aguda, pero pues recordemos que esto no es específico de un proceso infeccioso. El concepto de ellos fue que sospechaban causas infecciosas, aún habiendo pues iniciado terapia con antibiótico y antifúngico. Tenía unos cultivos y unos reportes histopatológicos que no reportaban, sin embargo, una causa infecciosa, y tenía un enterococcus que estaba aislado en el líquido de la lesión, pero que ellos consideraban más posiblemente contaminación. Dijeron, sin embargo, o sugirieron que considerar otras causas no infecciosas como vasculitis o pioderma gangrenoso, y abordar pues el diagnóstico de trombocitopenia y continuar el antibiótico hasta que no se concluyera pues otro diagnóstico diferente. Reumatología entonces hace la valoración en este mismo momento y consideran que por la exploración física del interrogatorio que se le había hecho a la paciente no presentaba hasta este momento una enfermedad reumatológica,
que se veía respaldado con la descripción en las biopsias de piel de cara y extremidades, y también pues que con esto no se describía ningún proceso vasculítico cutáneo, pero por histología sí consideraban un proceso infeccioso como lo reportaban en la patología, que era un ectima gangrenoso. Estaba en tratamiento con antibiótico, pero hasta el momento todos habían salido negativos, excepto pues el enterococo fecalis, que se había considerado más como una contaminación, y por el antecedente de la sepsis abdominal y el procedimiento invasivo que se le había hecho a la paciente al tener que hacer cambio a catéter Malhurcar para la diálisis, para la hemodiálisis, entonces se debía descartar una endocarditis. Un diagnóstico diferencial por morfología de lesiones dermatológicas era la presencia de patergia positiva e infiltración neutrofílica en la biopsia cutánea, que era pues lo que nos llevaba pues altamente a pensar en un pioderma gangrenoso. Por este diagnóstico entonces se decidió iniciar bolos de metilprednisolona y valorar posteriormente la evolución de la paciente para considerar la aplicación de inmunoglobulina. Entonces el plan de ellos fue continuar con el antibiótico, la metilprednisolona, solicitar el ecocardiograma, hemocultivos y transfundir por la anemia que la paciente presentaba. Se le hizo el ecocardiograma transtorácico sin revelar hallazgos pues sugestivos de vegetaciones ni trombos y sin valvulopatías, y medicina interna posteriormente valora a la paciente considerando también por clínica y por histopatología un pioderma gangrenoso, por lo cual a los 4 días de la paciente haber iniciado la metilprednisolona, deciden iniciar inmunoglobulina por 3 días por la evolución tórpida de la paciente. Entonces, dermatología, finalmente, con estos, digamos, hace un resumen y considera que con la biopsia de piel, que presentaba hallazgos que no eran concluyentes para enfermedades por micobacterias atípicas, hongos o microorganismos, tanto gram positivos como negativos, donde solamente encontraban o reportaban un infiltrado inflamatorio mixto, además los hemocultivos que no presentaban hasta este momento ningún desarrollo bacteriano, biopsia de párpados que solamente mencionaban cambios reactivos, sin embargo no se identificaban microorganismos ni datos que sugerían malignidad. Sin embargo, la biopsia de conjuntiva sí presentaba una inflamación aguda obsedada, como ya les había mencionado, donde nos hacía pensar de un infiltrado neutrofílico. La ecocardiografía, como ya presentamos, estaba sin endocarditis, revelaba libre pues, de vegetaciones, y como exámenes de laboratorio, una PCR que había disminuido ligeramente, pero presentaba una procalcitonina de 3.7, que con este valor pues ya se mencionaba un riesgo elevado de evolución a sepsis severa y a una infección sistémica. Entonces, estas son las lesiones que ya habían progresado bastantes para esta época en la paciente. Como podemos ver aquí, una lesión en el párpado superior que ya estaba bastante aumentada con características necróticas, y la del labio inferior que evolucionó pues drásticamente a este punto. Aquí podemos ver la tinción con fluoresceína que tenía por depósitos en la conjuntiva tarsal inferior, y el concepto entonces fue que esta patología presentaba una etiología de origen infeccioso. Sin embargo, ellos seguían sospechando un probable ectima gangrenoso versus una infección por micobacterias atípicas que también podrían presentar este tipo de lesiones muy similares, y consideraron continuar entonces manejo por el servicio de reumatología y los medios interconsultantes. Entonces, el desenlace final de esta paciente fue que, a pesar de esto, reumatología continuó con el tratamiento de acuerdo al diagnóstico de trabajo que ellos venían presentando, que era el pioderma gangrenoso, y esta paciente presenta durante su evolución deterioro del estado de conciencia, hipotensión, shock irreversible, y finalmente, lamentablemente, la paciente fallece la semana pasada. A este punto, pues se consideró como causa de muerte que presentaba la paciente una endocarditis bacteriana. Entonces, como aprendizajes, el principal es el reto diagnóstico que surgió en esta paciente, principalmente, o primero, porque era una patología que reportaba desde el principio ectima gangrenoso, siendo los hallazgos más sugestivos, como se describían ahí, el infiltrado neutrofílico que iba más hacia el pioderma gangrenoso. También la ausencia de factores asociados a pioderma, digamos que desviaron un poco este diagnóstico, como fue el BSEP, la enfermedad inflamatoria intestinal y la diabetes, que no se presentaban en la paciente, el ecocardiograma transtorácico que era negativo. Sin embargo, no se realizó un eco transesofágico tempranamente, que era el gol estándar para ver estas vegetaciones tempranamente, y la causa del ingreso también, que fue una disfunción peritoneal, que se drenaron estas lesiones,
y las lesiones cutáneas que se presentaron después de esta causa de hospitalización y de este procedimiento invasivo que se le realizó a la paciente a las 3 semanas. Pues las lesiones que se presentaron a las 3 semanas de este procedimiento. El diagnóstico de trabajo entonces en la paciente fue siempre un pioderma gangrenoso. Recordemos que el pioderma gangrenoso es una dermatosis inflamatoria que no es infecciosa y que puede comprometer anexos y estructuras oculares, y este diagnóstico cae dentro del espectro de las dermatosis neutrofílicas, incluyendo el síndrome de Sweet y el DBZ. La paciente probablemente entonces tuvo siempre una endocarditis. Digamos que con estos puntos que menciono acá, las lesiones cutáneas por endocarditis pueden crecer microorganismos, como en esta paciente que creció en el cultivo un enterococcus. Las complicaciones de endocarditis también pueden tener lesiones dermatológicas, como es la púrpura vascular, que generalmente es una lesión necrótica que se encuentra frecuente en dorso, en miembros inferiores, clavículas, conjuntiva y mucosa oral, y que en este caso se vio aislado el enterococcus, que es la cuarta causa más frecuente de endocarditis infecciosa, siendo las 3 primeras estas que menciono acá. Por esto anterior que menciono, se debe analizar detalladamente los diagnósticos diferenciales, como en esta paciente, como por ejemplo la presencia de enfermedad autoinmune. Entonces, en estos casos, indagar en estos pacientes por úlceras que pueden ser simuladoras de pioderma gangrenoso, que pueden tener lesiones por etiología venosa, vasculopatía oclusiva, vasculitis, etiología tumoral, que en este caso se descartaron. La paciente nunca presentó pérdida de peso, y si hay inmunosupresión en este tipo de pacientes, pues también enfocarse o pensar en ectima gangrenoso, que se presenta más asociado, o por definición está asociado a pseudomonas. Si hay acceso vasculares o sepsis previas, pues entonces pensar en una endocarditis infecciosa. Muchas gracias. Pues muy complejo el caso, pero qué espanto, por Dios. Cosa tan horrible. Sí, doctor. Lo que muestra que aún en oftalmología vemos muertos, ¿no? Exacto. Bueno. Pero entonces la conclusión es que esa paciente tuvo un proceso infeccioso secundario a una endocarditis, empezó a hacer émbolos infecciosos y eso fue lo que causaron las lesiones de piel. Posiblemente. Eso es lo que más, esa es la teoría que más está, pues la que más creemos que se presentó y que pues claramente no se diagnosticó en el transcurso pues de... Y los antibióticos que le pusieron no le sirvieron para eso. No, doctora. Bueno, Se cubrió gracias. todas las... Muy interesante, gracias, Caterine. Con mucho gusto, doctora. Muchísimas gracias, Kate. Por favor, continuamos con Yanni. Perdóname un segundo. Espera un segundo que se me acaba de bloquear el... Tranquila. Si quieres, entonces seguimos con Jonathan y después contigo. Dale, dale. Vale. Bueno, buenas noches. El día de hoy les traigo un paciente que hemos junto a la doctora Silvana en el instituto, un paciente de una toxicidad retinal por cloroquina. Entonces tenemos una paciente femenina de 55 años. Ella consulta a un control por retina por un antecedente de artritis reumatoide, la cual se encontraba en manejo con cloroquina. Ella nos comentaba que estuvo más de 3 años con cloroquina, pero después de que ya le dieron el diagnóstico de la maculopatía por cloroquina, se la suspendieron y cambiaron por biológicos. En este momento venía solo un control y negaba síntomas de nuevo. Antecedentes patológicos de artritis reumatoide y una dislipidemia. En farmacológicos teníamos que se encontraba con el biológico de etanercept, metrotexate, atorvastatina, ácido fólico y calcio. Y los antecedentes oftalmológicos tenían la maculopatía por cloroquina y también tenía un antecedente de hace más o menos 2 años de una oclusión de rama venosa temporal inferior
del ojo izquierdo que posterior realizó un edema macular cistoide, por lo que recibió 2 inyecciones de bevacizumab. También había tenido una dermatochalasis de ambos ojos que ya había sido valorada por oculoplástica, pero al no tener alteraciones a nivel del campo visual, pues dijeron que era un procedimiento más estético y que no requería corrección en el momento. Tenemos una paciente con una agudeza visual corregida del ojo derecho de 20/25 y del ojo izquierdo de 20/50. En párpados teníamos la dermatochalasis ya nombrada, y en la microscopía teníamos una córnea clara, que es muy importante ya que la cloroquina también puede tener compromiso a nivel de la córnea generando múltiples depósitos. La cámara anterior formada y no había ninguna otras alteraciones. La presión se encontraba dentro de rasgos de normalidad. Y al fondo de ojo del ojo derecho teníamos un disco rosado de bordes definidos, una excavación de 0.4 por 0.4. Y aquí en el video vamos a ver los diferentes cambios que tenían a nivel macular. Vamos a ver cambios pigmentarios circulares, hipopigmentarios, alrededor con cambios relativamente hiperpigmentarios, que son imágenes compatibles con una maculopatía en ojo de buey por cloroquina. Los vasos están normales, la retina periférica sin lesiones. Y en el ojo izquierdo vamos a ver un disco rosado de borde definido, excavación de 0.3 por 0.3, los mismos cambios maculares antes mencionados del ojo derecho, y también teníamos unos vasos con atenuación arteriolar en la arcada temporal inferior donde había tenido la oclusión y unas huellas de láser tenues. Entonces la impresión diagnóstica era una paciente con una maculopatía por cloroquina, el antecedente de oclusión de rama venosa temporoinferior del ojo izquierdo y la dermatochalasis bilateral. Con ella, pues lo que se refirió fue hacerle un control en 1 año por retina, ya que no tenía síntomas y no había empeoramiento, y ya se había realizado el cambio de la cloroquina. Todas las enseñanzas que este caso me deja es que recordar que la cloroquina no solo presenta toxicidad a nivel retinal, ya que también puede presentar afectación a nivel de la córnea generando múltiples depósitos, a nivel del cristalino generando catarata. Esto se va a ver más que todo con la cloroquina y no con la hidroxicloroquina, y alteraciones a nivel del cuerpo ciliar que pueden llegar a presentar alteraciones a nivel de la acomodación. Recordar que la toxicidad avanzada por cloroquina es irreversible y que el mejor tratamiento es la detección precoz de la toxicidad retinal y el cese del agente causal, ya sea de la cloroquina o la hidroxicloroquina. Recordar que siempre antes de iniciar la cloroquina, pues ya sea por un artritis reumatoide o alguna otra patología, se tiene que realizar una valoración oftalmológica para ver que el paciente no tenga una maculopatía previa. Y luego de esto se va a hacer una evaluación 5 años posterior al inicio de la medicación, pero en pacientes que no tengan factores de riesgo mayores. Entonces recordar que los factores de riesgo mayores son los pacientes que tienen cloroquina en dosis mayores de 2.3 miligramos kilogramo día o hidroxicloroquina en dosis mayores de 5 miligramos kilogramo día, o pacientes que tengan una enfermedad renal o hepática previa. Y estos controles normalmente se van a hacer con campos visuales 10-2 o 24-2 en pacientes sobre todo de ascendencia asiática, ya que ellos tienden a hacer más afectación por fuera de la mácula. Y cuando ya tengamos un paciente con una maculopatía definida, realizar un OCT de mácula. Y ya, muchísimas gracias. Sí, llama la atención 3 años, ¿no? Pero es Y que las dosis eran altas, ¿no? sí, yo creo que las dosis han sido bastante altas y eran con cloroquina, no con hidroxicloroquina, y la cloroquina está más... Lo usual es hidroxi, son 200 miligramos y lo usual es que los pacientes aguantan hasta 4 o 5 años sin hacer toxicidad, ¿no? Sí, el riesgo después de los 5 años es de 1%, después de los 10 años 2% y después del 20%. Gracias. Muchas gracias, Johnny. Continuamos con Gianni. Sí, es. Listo, ¿se ya, arregla? gracias. Sí, ya Ok. lo puedo arreglar. Perfecto. Entonces, muy buenas noches. El caso hoy lo titulé telangiectasia macular tipo 2. Entonces, quien les habla, Gianni Pérez. Se trata de un paciente que llega a la consulta de retina y vitrio. Su motivo de consulta era que tenía disminución de la visión. Era un paciente masculino de 59 años que refería a cuadro clínico de 8 años de evolución, consistente en disminución de agudeza visual en el ojo izquierdo. Como antecedente de importancia tenía oftalmológicos, una hialosis asteroidea en el ojo derecho, y quirúrgicos oftalmológicos, una facomulsificación más lenta intraocular del ojo derecho y aplicación de antiangiogénico por una membrana neovascular en ambos ojos hace 4 años, sin otros antecedentes de importancia.
A la evaluación oftalmológica encontramos que la agudeza visual máxima corregida del ojo derecho era 20/40, que con pinhole no mejoraba, y igualmente en el ojo izquierdo. Los reflejos pupilares estaban conservados, y en el segmento anterior positivo que teníamos en el ojo derecho, pues un lente en adecuada posición, centrado con un saco en el saco posterior, y el ojo izquierdo tenía una catarata NO2, NS2. Al valorar el fondo de ojo, vamos a observar el ojo derecho, entonces que hay una presencia de múltiples puntos hiperreflectivos que estaban asociados a una hialosis asteroidea moderada. Lo que permitía evaluar del fondo de ojo derecho era que un disco de excavación 0,4 con una emergencia central, pero no nos permitía evaluar de manera adecuada la mácula, y el ojo izquierdo podemos encontrar también un disco de bordes definidos, una excavación de 0,4 con emergencia central de los vasos, y cuando vamos a observar la región macular vamos a encontrar que tiene como una tonalidad grisácea con presencia de pigmento a nivel de la zona justapapilar temporal. Traía unas imágenes diagnósticas que eran del 1 de septiembre del 2020. Estamos ante una imagen de una angiografía con fluoresceína, la imagen de fotografía a color, la imagen de autofluorescencia. Vamos a encontrar una zona de hiperautofluorescencia temporal a la mácula. Cuando estamos evaluando ya con la tinción en la fase temprana con la angiografía, vamos a encontrar una zona de fuga temprana, y ya en la fase tardía vamos a encontrar que esa fuga ha aumentado con una mayor hiperfluorescencia. Cuando observamos el ojo izquierdo, también al valorar la autofluorescencia vamos a encontrar una zona de pigmentación temporal, y cuando observamos las imágenes tempranas vamos a encontrar una hiperfluorescencia que va incrementando a medida que pasa el medio de contraste, y pues aumenta ya en las fases tardías. Cuando valoramos el OCT, vamos a observar un OCT, tenemos un corte oblicuo en el BESCAM, vamos a encontrar múltiples puntos hiperreflectivos que nos dan una sombra acústica, pues que en este caso estaban asociados a la hialosis asteroidea. Vamos a ver que hay una pérdida de la depresión foveal, vamos a encontrar un espacio hiporreflectivo y una irrupción de las capas internas, más que todo de la zona elipsoide, pero no encontramos presencia de líquido subretinal, y lo que se alcanza a ver de la coroides pues no está engrosada. Al observar el ojo izquierdo vamos a observar el BESCAN, la zona de la interfaz vitreoretiniana está conservada, la depresión foveal está conservada, pero vamos a encontrar también un espacio hiporreflectivo central y una difusión de la zona elipsoide con una preservación de la coroides, lo cual nos hace alusión a que estamos ante un paciente con un MACTEL. Al evaluar el grosor macular foveal central, vamos a encontrar que en el ojo derecho estaban 308 micras y 254 micras en el ojo izquierdo. Entonces el diagnóstico fue un MACTEL tipo 2 sin signos de actividad, pues un paciente que ya había sido tratado por membrana neovascular con anti-VEGF hace 4 años, con pseudofaquia en ambos ojos y hialosis asteroidea en ojo derecho. En este caso pedimos un nuevo CT de mácula, ya que llevaban más de 1 año, y para evaluar presencia de líquido subretinal y evaluar si había signos de actividad, y a control con resultados. Entonces, en cuanto a la telangiectasia macular tipo 2, recordar que es una enfermedad degenerativa que es primaria, que afecta la visión de manera bilateral, es asimétrica, se presenta más o menos en la edad media o en adultos mayores, asociada a pacientes hipertensos y diabéticos, y vamos a encontrar al fondo de ojo una coloración grisácea a nivel del área perifoveal temporal, que es el primer signo. En la angiografía podemos encontrar unos vasos ectásicos con evidencia de unas vénulas que tienen como forma de ángulo recto al llegar en las capas retinianas más profundas, que pueden ser observadas con OCT angio. Está asociada a neovascularización subretiniana temporal, podemos observar en estos casos exudados o hemorragias, y en etapas posteriores los agujeros pseudolaminares pueden convertirse en un agujero macular de espesor total. Es importante en los diagnósticos diferenciales. Entonces, en este caso, que es un paciente con agujeros en ambos ojos, hay que mirar pues diagnósticos diferenciales como la cromatopsia, si hubiera mayor compromiso o zona de irrupción de la elipsoide, o distrofia de conos y bastones. Si solamente fuera un ojo, en este caso hay que tener en cuenta maculopatía solar o maculopatía por Popper, o por pacientes
en los cuales le han alumbrado con maculopatía por láser. Y eso era todo lo que les traía el día de hoy. Sí, Gianni, del antecedente de membrana vascular, ¿eso está documentado o simplemente está ahí anotado? No, ya está documentado. Es que no alcancé a conseguirle el OCT previo. En el OCT previo tenía cambios, de más o menos había un grosor de 800 micras, había presencia de líquido subretinal en el OCT previo, y había una angiografía con mayores zonas de exudados parafoveales temporales. Porque pues muy rara esa combinación de membrana vascular y después MACTEL. Uno tiende a pensar que o era un MACTEL más severo que de alguna manera respondió a los antiangiogénicos. Eso es lo que creíamos nosotros, que es un MACTEL era más severo y que pues ya cuando vino el control ya había mejorado comparado con el previo, sino es que pues el paciente no era pues regular informante. Bueno, ok, muy buen caso. Listo. Muchas gracias, Jan. Continuamos con José. Bueno, buenas noches a todos. Muy buenas noches, José. Ya les presento. Bueno, el día de hoy quería traerles este caso que viene en conjunto con la doctora Denise Anaya de un pseudosantoma elástico. Entonces se trata de una paciente femenina de 50 años. Ella consultó el 6 de mayo del 2021 al servicio de retina y es remitida por oftalmología general por disminución de la visión del ojo izquierdo desde hace un mes. En esa consulta de oftalmología le hicieron un diagnóstico de una membrana neovascular coroidea activa del ojo izquierdo y le ordenaron un OCT de mácula del ojo izquierdo y angiografía con fluoresceína de ambos ojos. A esta consulta de mayo 6 por retina, la paciente no se había realizado el examen. Entonces, en antecedentes, la paciente únicamente tenía antecedentes de pseudosantoma elástico, y en antecedentes oculares tenía antecedentes de cirugía refractiva desde hace 30 años, estrías angioides de ambos ojos, una membrana neovascular coroidea activa en el ojo izquierdo y cicatricial del ojo derecho. Como medicamentos, la paciente había recibido 2 dosis de aflibercept en el 2018 en el ojo derecho en Bogotá y había recibido la primera dosis de Avastin el 6 de abril del 2021 en Bogotá. Esta es una imagen ilustrativa de la paciente, no es la de ella, está un poco más exagerada, pero es para recordar. En el pseudosantoma elástico, estos pacientes tienen estas placas amarillentas a nivel del cuello que dan apariencia a una cutis laxa. Inicialmente empiezan como pápulas que van congruendo y van formando placas. Al examen oftalmológico, la visión del ojito derecho era de 20/100, que no mejoraba, y del ojo izquierdo de movimiento de manos. Las ducciones y las versiones estaban conservados y la biomicroscopía estaba completamente normal en ambos ojos. La tonometría del ojo derecho era en 10 y del ojo izquierdo estaba en 11. Pero lo que llamaba la atención al fondo de ojo, el ojo derecho se veía un disco redondo de bordes definidos, con una excavación de 0,3, con estrías angioides radiales, peripapilares, una lesión subfoveal fibrosa, hipopigmentada con un borde hiperpigmentado de un diámetro de disco sin hemorragias. En el ojo izquierdo se veía entonces un disco redondo de bordes definidos de excavación de 0,2, con estrías también angioides peripapilares, radiales con zona atrófica geográfica, subfoveal de 3 diámetros de disco, con fibrosis en el centro y una pequeña hemorragia en el borde temporal de la lesión, y la retina se encontraba adherida. Con esto se hizo un concepto de un pseudosantoma elástico y secundario a esto unas estrías angioides en ambos ojos, una membrana neovascular coroidea cicatrizada en el ojo derecho y una membrana neovascular coroidea activa del ojo izquierdo, por lo cual se ordenó una inyección de ranizumab del ojo izquierdo que se realizó el mismo día. Se puso ranibizumab. Posteriormente, la paciente, 6 días después, se hace la angiografía fluorescénica que se le ha mandado previamente. Aquí prácticamente lo que podemos ver es la cicatriz retinocoroidea del ojo derecho, y en el ojo izquierdo pues podemos ver también la cicatriz retinocoroidea y no vemos claramente zonas de fuga, no hay zonas de hiperfluorescencia. Al OCT de mácula en el B-scan en forte vertical, lo que podemos ver es a nivel de la coroides una dilatación de los vasos coroideos con una lesión hiperintensa a nivel del epitelio pigmentario por encima del epitelio pigmentario de la retina,
y algo de dilatación o edema de la retina neurosensorial, que lo podemos ver aquí en la imagen de 3D, con un aumento o edema a nivel del borde nasal, y no se encontraba en este momento líquido subretinal. Se veían algunas lesiones quísticas hipofluorescentes. El vitrio se encontraba completamente normal. El paciente viene a consulta en mayo 20 del 2021. Ella dice que la visión ha estado muy similar, y realmente sí ha estado muy similar. El ojo derecho 20/150, el ojo izquierdo cuenta dedos, y al fondo de ojo, el ojo derecho presentaba la lesión exactamente igual, y el ojo izquierdo presentaba la lesión de bordes definidos, la excavación de 0,2, las estrías angioides peripapilares, la zona de atrofia geográfica, y ya no se encontraba, no era evidente la hemorragia en el borde temporal de la lesión. Con esto se hace un concepto de una membrana vascular coroidea cicatricial en el ojo derecho y una membrana vascular coroidea en tratamiento en el ojo izquierdo. Hasta el momento, 2 dosis. Se observa una lesión subfoveal engrosada ya en cicatrización, y se considera una tercera inyección de antiangénica para completar la dosis de carga. Sin embargo, se le explica a la paciente que el pronóstico visual es pobre, secundario a la atrofia retinocoroidea que presenta. Adicionalmente, para estudios adicionales se le ordena un angio-CT de mácula del ojo izquierdo, y se considera con la paciente valoración por baja visión, y adicionalmente se habla con ella la opción de psicología porque ella realmente estaba bastante ansiosa. Entonces, en cuanto a las enseñanzas, cuando uno lee la literatura sobre el pseudosantoma elástico, el pseudosantoma elástico es un trastorno bastante raro y se caracteriza por una calcificación gradual del tejido conectivo elástico. Hay un cambio del tejido conectivo elástico por un tejido conectivo de calcio que compromete principalmente la piel, retina y sistema cardiovascular. Fue escrito por primera vez en 1896 por Ferdinand Darrier, que él era un dermatólogo, y cuando él lo reportó lo denominó pseudosantoma, porque las lesiones son similares a un santoma, pero su componente no es de colesterol, sino es un componente de cálcico. Adicionalmente, el componente elástico es el que se altera, por lo cual lo denominó pseudosantoma elástico. Este pseudosantoma elástico es causado por una mutación del gen llamado ABCC6. Este gen codifica para una superfamilia de proteínas conocidas como las MRPS. Estas proteínas se han visto que sirven e influyen en la composición de la matriz extracelular del tejido conectivo elástico, cambiando por un tejido conectivo de calcio. Su patrón de herencia es un patrón de herencia que es autosómico recesivo, aunque hay casos reportados en la literatura con el patrón de herencia autosómico dominante, y su incidencia es de 1 a 70.000 a 1 a 100.000. Tiene generalmente una predilección por el sexo femenino, como lo tenía la paciente, y generalmente las manifestaciones ya oculares ocurren tardíamente a los 40 a 50 años. Son 3 básicamente los órganos que se comprometen. El primero es la piel, que se dan los síntomas en el 85% de los pacientes afectados, y generalmente inician a los 20 años de edad. Inician como unas pápulas que son amarillentas, que van confluyendo y generan unas placas. Generalmente comprometen el cuello o las regiones flexoras. A nivel de la retina, el componente principal es una alteración de la membrana de Bruch, en donde hay una calcificación de la membrana de Bruch, y secundaria a la calcificación hay ruptura de la misma, generando unas estrías angioides y predisponen a la neovascularización coroidea secundaria. A nivel cardiovascular, esta es la principal causa de ellos de mortalidad. Tienen a tener alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, generando una hipertensión sistólica con claudicación intermitente y un compromiso de la diástole cardíaca, generando una cardiomiopatía restrictiva. Y adicionalmente hay calcificaciones a nivel de las válvulas. La principal que se compromete es la válvula mitral. Puede tener prolapso o estenosis secundaria a insuficiencia cardíaca. En cuanto al tratamiento, el tratamiento actual es únicamente de las complicaciones, aunque ahorita hay estudios cambiando un alelo, volviéndolo dominante en el gen que está mutado, que es el ABCC6, principalmente en el de los hepatocitos. Se ha visto que tiene algunos eventos buenos, pero también se ha visto que tiene algo de potencial protooncogénico. O sea que aún todavía está en estudios la terapia génica de esta patología. Muchísimas gracias. Sí, la experiencia es que las membranas vasculares asociadas a estrías, a osteoma y a quiebres coroideos, como hay ahí un verdadero defecto en la coroides,
suelen ser muy crónicas, o sea, esos pacientes requieren muchas inyecciones. Yo tengo un par de pacientes que llevan como 10 años en tratamiento. No paran de recibir tratamiento y como toda membrana recurrente, eventualmente ocurre un daño serio en la visión. Entonces, es una entidad de mal pronóstico donde ojalá hubiera pues tratamiento curativo, genético. Sí, doctor. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muy interesante tu caso. Por favor, ¿puedes compartir, Carlos? Sí. Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Pérez. El día de hoy les traigo un caso acerca de un síndrome de Claude-Bernard Horner que vi con el doctor Andrés Osorio en la consulta de la clínica de oftalmología. Entonces, un paciente de género masculino, 61 años de edad. La fecha de consulta fue el 23 de abril del 2021 y pues lo vi junto con el doctor Osorio. Origen Cali Valle. El motivo de consulta es: se me cierra el ojo, enfermedad actual en un paciente con antecedente de una tiroidectomía del lóbulo derecho en el año 2019. Refiere que ha contado con disminución del tamaño de la hendidura palpebral derecha y ojo rojo ipsilateral. Antecedentes patológicos: hipertenso, controlado con amlodipino e hidroclorotiazida. Quirúrgicos: tiroidectomía y vaciamiento ganglionar derecho 2019 por SEA de tiroides, tratado con yodoterapia como complemento. Agudeza visual: en el ojo derecho 20/25, en el ojo izquierdo 20/20 y el fondo de ojo sin alteración significativa. Entonces, esta es una foto autorizada por el paciente donde vamos a encontrar pues principalmente los signos que nos hicieron pensar en el síndrome de Horner, en el cual encontramos un pseudoenoftalmos y ptosis palpebral, que básicamente pues es el motivo de consulta o lo que más aqueja al paciente. La presencia de miosis y una pues anisocoria en comparación con la pupila contralateral y una anhidrosis ipsilateral. En este signo el paciente no fue tan claro, pero sí evidenció que era, no que no consudara completamente por ese lado, pero sí que era en menor medida con respecto al lado contralateral. En la presión intraocular encontramos en ambos ojos 13 milímetros de mercurio y gonioscopia en ambos ojos grado 1 que abrió a 3 con dinámica. Entonces, como diagnósticos, consideramos un síndrome de Horner derecho y segundo, un ángulo estrecho de ambos ojos. Y la conducta entonces fue una iridotomía periférica bilateral y valoración por neurooftalmología. Entonces, ¿qué aprendí de este caso o qué podemos aprender de este caso? Pues los signos característicos en sí del síndrome de Horner, pues que, digamos, recordarlos, es la tríada de Horner: ptosis palpebral unilateral, una miosis unilateral, pues anisocoria al compararlo con la pupila contralateral, y anhidrosis ipsilateral. Entonces, sumados a antecedente tumoral como el del paciente e intervención quirúrgica para resecar la neoplasia, pues apoya aún más el diagnóstico. Entonces, lo más probable es que haya sido una interrupción del sistema simpático que se tradujo pues a nivel oftalmológico con los signos que presenta el paciente. Segundo, pues que el lado de la lesión es ipsilateral de la hemicara afectada. Las lesiones pueden estar a cualquier nivel y no solo a nivel cervical, como en el caso del paciente. Y tercero, que es una entidad que no tiene un tratamiento específico, solo se trata pues la causa en caso de encontrarse, y se indicó valoración por neurooftalmología para seguimiento y pruebas complementarias. Aquí no realizamos pues pruebas como por ejemplo con la fenilefrina, porque pues el diagnóstico era evidente y de acuerdo a la literatura pues si ya clínicamente es claro el diagnóstico. Además, en el caso del paciente con el antecedente de la tiroidectomía, pues no es necesario hacer evaluaciones adicionales. Aquí en esta tablita de la derecha pues les traje como las causas principales del síndrome de Horner, que se van a dividir en central, de acuerdo pues a la neurona que esté afectada, si es de primer orden, de segundo orden o de tercer orden, y por cefaleas en brotes por neuralgia migrañosa. En el caso del paciente, entonces él entraría en la clasificación preganglionar o neurona de segundo orden, donde está el tumor de Pancoast, la aneurisma y disección carotidia y aórtica, lesión de médula espinal torácica o diversas lesiones cervicales. En el caso del paciente, pues un tumor tiroideo que fue resecado. Y es el caso que les traía el día de hoy. Muchas gracias. Carlos, aclárame una cosa.
en este paciente la caída del párpado era reciente, ¿cierto? No, él dice que fue después de la intervención, pero él no había consultado sino Ya, hasta ahora. ya. Ajá. Allá no es que de pronto tuvo el tumor de tiroides y ahora está haciendo una invasión o aumento, digamos, extensión del tumor que pueda estar afectando el simpático, sino que como consecuencia de la cirugía, Exacto. por invasión del tumor inicial, tiene el síndrome allá. Exactamente. Sino que él se demoró en consultar. Fue en 2019 la intervención y apenas consultó. Sí, doctora, llevaba ya un buen tiempo el paciente refiriendo pues esa manifestación o ese signo, y él es muy enfático en decir que fue posterior al tratamiento de la resección del tumor, el abordaje pues quirúrgico. De hecho tiene una cicatriz en el cuello, ¿no, Carlos? Sí, sí, doctor. Sí, la vimos. Una cicatriz en el lado derecho. Bueno, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Carlos. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy les traigo un caso sobre metástasis a órbita. Caso clínico: se trata de una paciente femenina de 62 años de edad, quien consulta por un aumento de volumen del párpado inferior del ojo izquierdo. Este aumento no se asociaba a dolor de 3 meses de evolución aproximadamente, pero sí se asociaba con eritema de piel del párpado inferior y diplopía para la supraversión de 2 meses de evolución. No presentaba alteraciones visuales, no manifestaba pues cambios en su agudeza visual y no tenía algún otro síntoma pues asociado. Ella había consultado a valoración oftalmológica en otra institución, donde por el eritema y por los hallazgos, pues en el examen le aplicaron 2 dosis de dexametasona perilesional sin mejoría de los síntomas, por lo que consultó. Tiene los antecedentes de importancia patológicos: tiene antecedentes de SIDA de mama diagnosticado en el 2017, con metástasis a colon también el mismo año. Se encontraba en tratamiento con quimioterapia oral y tiene una mastectomía izquierda con una colectomía parcial con Pomeroy, familiares todos negativos. En el examen oftalmológico, agudeza visual en el ojo derecho de 2020 y en el ojo izquierdo de 2025, la apertura palpebral estaba de 12, como lo podemos ver en la fotografía, comparada con el ojo izquierdo, que estaba más reducida, era de 7 milímetros, con una distancia de margen reflejo de 1 de 5 en el ojo derecho y de 2 en el ojo izquierdo, y de 7 en la distancia de margen reflejo 2 de 7 en el ojo derecho y de 5 en el ojo izquierdo. En el examen externo, como lo podemos ver en la fotografía, tenía una hiperemia, un eritema en el párpado inferior, que no había calor local, no tenía signos de infección, pero a la palpación sí se encontraba una masa que está indurada, que estaba adherida a los tejidos, no era móvil, y pues no presentaba dolor. También tenía restricción en los movimientos de la mirada, y en el segmento anterior sin ningún hallazgo así importante, lo único que una opacidad incipiente, una presión intraocular de ambos ojos de 16 milímetros de mercurio, en el fondo de ojo disco rosado con una excavación de 0,2 por 0,2. Estas son las imágenes de la paciente. Presentaba entonces un enoftalmos evidenciado pues en esta imagen en el ojo izquierdo, y también presentaba una limitación para la movilización del párpado inferior. Tenía una restricción en cuanto a todos los tejidos del párpado inferior, comparándolo con el ojo derecho. Al compararlo vemos como es lo normal, y en el ojo izquierdo como hay una franca pues limitación y una restricción. En cuanto, esto también es para mostrarles pues la presencia pues del enoftalmos de la órbita izquierda, en cuanto que presentaba pues la paciente un vector negativo. ¿Cómo se mide o cómo se saca esto? Esto es el plano formado entre el ápex corneal y la eminencia malar, que va a formar un ángulo que es menor a 90, pero si lo comparamos de una órbita con la otra, vemos que la órbita izquierda forma un ángulo muchísimo más agudo.
que es representado pues por el mismo enoftalmos que tenía la paciente. La paciente tenía estos exámenes, tenía un PET scan, que el PET scan no manifestaba actividad neoplásica macroscópica en el estudio actual. La paciente tenía controles cada 6 meses con su oncólogo general o con su oncólogo médico, y ese fue el último examen que se revisó, que era, pues era reciente. Se le hizo un TAC de órbita. El TAC de órbita en la imagen inferior izquierda podemos ver, ese es un corte axial de la órbita inferior. Podemos ver que hay una lesión en la órbita pues, anterior de la órbita izquierda, que es heterogénea, que en la imagen derecha podemos observar que no solamente se limita a la órbita inferior, sino que también está comprometiendo todos los músculos extraoculares, tanto la parte superior, lateral y también medial. O sea, ahí vemos cómo la lesión, ¿no? Pues la masa como que envuelve y está comprometiendo tanto la grasa orbitaria y también los músculos extraoculares. En esta otra imagen, donde estas son imágenes sagitales que les quise pues poner como la comparación entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, pues, o la órbita derecha y la órbita izquierda, donde podemos ver en esta imagen, en el lado derecho, que es donde tenía pues la masa, que hay una pérdida completa de toda esa grasa periorbitaria comparada con la órbita pues derecha, que en la grasa periorbitaria recordemos que la vamos a ver oscura, pues intensa, ¿sí? Entonces vemos que hay una pérdida de toda la grasa periorbitaria comparada pues la órbita derecha con la órbita izquierda, donde no hay infiltración pues del globo ocular, preservación. Y entonces esta es una paciente femenina con una lesión en la órbita anterior del ojo izquierdo, que está confirmada por la clínica, por el examen oftalmológico y por las imágenes. En cuanto al PET scan de seguimiento, aunque haya salido negativo la impresión diagnóstica, es una metástasis de órbita izquierda, pues del tumor primario mama. ¿Por qué puede salir un negativo? Por los cortes del PET scan. Los cortes del PET scan son un poco más gruesos. Recordar que cuando uno solicita un TAC de órbitas, solicitarlo con unos cortes finos de 1.5 milímetros, por lo que la conducta fue una biopsia incisional por un abordaje subciliar en el párpado inferior. Entonces, ¿qué aprendizaje me deja este caso? Es que las metástasis, aunque las metástasis pues, orbitarias son poco frecuentes, las más frecuentes en la órbita son secundarios a tumores de mama, a próstata, pulmón y melanoma. Los niños tienden a tener metástasis orbitaria de tumores neurales, embrionarios o sarcomatosos, en cambio los adultos son de tumores carcinomatosos. La presentación sí es muy variable y más que todo va a ser muy en relación en cuanto al tipo pues, del tumor primario. El signo de presentación más común en cuanto a los pacientes con metástasis orbitarias va a tener restricción para la movilidad, la proptosis, la blefaroptosis, la masa palpable, los cambios en la visión también pueden tener dolor, masa visible, diplopía y enoftalmos, lo que se presentó en este paciente. El enoftalmos, aunque no es un hallazgo muy frecuente en cuanto a la metástasis orbitaria, sí es un hallazgo pues casi exclusivo del cáncer de mama, pero no todos los cánceres de mama, de este tipo, que es el tipo que es el escirro, que es lo que hace es que infiltra o invade a nivel muscular y también genera una atrofia grasa, ya que tiene una predilección por la grasa orbitaria y los músculos extraoculares, produciéndome pues el enoftalmos. Entonces, todos los pacientes que tengan enoftalmos no traumático, sospechar o preguntarles por antecedentes de este tipo de cáncer.
Como la presentación es variable, entonces pues hay una baja sospecha en cuanto al diagnóstico y pues me lleva pues a un retraso en el tratamiento, y cerca del 85% de los pacientes con metástasis a órbita tienen neoplasias primarias ya conocidas, por lo que es muy importante en el interrogatorio que sea pues bien dirigido y sobre todo pues a los antecedentes personales y patológicas para evitar pues en cuanto al retraso del tratamiento. Muchas gracias. Muy bien, estamos viendo mucha patología sistémica, ¿no? Sí, sí, señor. Probando que la oftalmología no son solo los ojitos. Muy bueno. Y que llega a los sitios de rotación mucha patología sistémica, ¿no? No llega solamente de ojos, que eso es también muy bueno para ustedes en la parte de formación. Sí, sí, señora. Muy cierto. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Caterine Perea. Muy buenas noches. Hoy voy a hablar de la anomalía de Peters. Entonces, la historia clínica es una paciente que vimos en consulta que llegó para toma de ecografía. Entonces, el motivo de consulta en ese momento, pues, la doctora siempre pregunta por qué vienen. La madre refiere que la mandó el especialista para descartar algo. La enfermedad actual, entonces, es una paciente de 2 años de edad, quien acude a ecografía, remitida por el especialista en córnea para descartar colecciones intravítreas por proceso de queratitis infecciosa y para valoración de la retina. En cuanto a los antecedentes, entonces la paciente es, pues su antecedente de madre es gravidad 1, cesáreas 1, fue cesárea por no dilatación, posparto estacionario, tuvo 8 controles prenatales, los paraclínicos infecciosos refiere que todos fueron negativos, tenía, la madre refiere una opacidad corneal al nacimiento que no fue valorada pues en el momento por pediatría, y una talla baja para la edad, que esto ha sido pues frecuente en sus controles de pediatría a lo largo de sus 2 años de vida, y la paciente pues como antecedentes también nega una consanguinidad paterna. Ella es de una vereda de Santander de Quilichao. Entonces, la doctora al hacer la ecografía siempre solicita la última historia clínica de la paciente. Esta fue la hojita de remisión de la paciente, entonces el médico remite a la paciente para descartar colecciones intravítreas consecutivas al proceso de una queratitis infecciosa que la paciente estaba presentando posterior a un trasplante de córnea en febrero. Y pues en el momento el doctor consideró que el cuadro infeccioso estaba controlado. La paciente estaba con Vigamox, una gota cada 3 horas, y también estaba con medicamento para controlar la presión intraocular. Sin embargo, pues en esta historia no está descrita, y el control con su ecografía. Entonces, estas son las fotos de la paciente. Bueno, entonces estas son las fotos de la paciente como llega a la ecografía. En las historias clínicas previas que tuve la oportunidad de revisar, no mencionan sí la endotropia, que ahorita pues voy a comentar rápidamente la última valoración que se le hizo a la paciente. Sí se le ve, y en ese momento le pude observar la endotropia del ojo derecho, y pues sus botones corneales totalmente opacos. Esta es la ecografía de la paciente que se tomó ese día. Entonces podemos ver que no tenía aumento de reflectividad del cristalino, no había condensaciones vítreas, no tenía desprendimiento de retina o engrosamiento coroideo, no había un aumento de la excavación y presentaba una órbita normal. Esta es una de las últimas valoraciones que se le hizo a la paciente. Entonces, en cuanto a su agudeza visual, ella fija la luz, pero tenía un pobre seguimiento, y ambos, para ojo derecho y ojo izquierdo, tenía un botón de queratoplasia con opacidad en 360 grados y una vascularización en el derecho inferior extensa, y el ojo izquierdo solamente lo describen vascularizado. La presión intraocular, que el último dato es de la última cirugía que se hizo, que fue en febrero,
en 16 y 18 con medicamento y pues el fondo de ojo no era valorable. En cuanto a los trasplantes, entonces, esta es una paciente que nace, la madre refiere que aproximadamente a los 15 días de nacida, después de haber pues salido del hospital, ella nota que la bebé tenía opacidad central en ambos ojos, razón por la cual consulta pediatría, en ese momento es remitida a oftalmología, donde es valorada, tiene su opacidad. Entonces se indica su primer trasplante en el mes de junio, posteriormente el primer trasplante del ojo derecho se hace en julio del 2020, lo que describen llamativo en la cirugía es que la paciente presenta sinequias anteriores. En agosto del 2020, la paciente se le hace el segundo trasplante de su ojo izquierdo y se retiran los puntos del ojo derecho y aquí ya hay vascularización y se pone un rechazo de trasplante interrogado en esa historia clínica y en febrero del 2021 entonces se realiza el tercer trasplante que ya es en el ojo derecho. En cuanto entonces a los aprendizajes de este caso, pues resalto la valoración y la importancia de la valoración ocular en el recién nacido, ya que la madre refiere que ella sí le notó esto a la bebé, pero ella, pues como es su primer embarazo, ella la verdad no le vio alteración hasta que ya a lo largo de los días, pues ya como que los familiares empezaron a decirle que era algo raro, entonces que consultara. La anomalía de Peters es un defecto congénito del desarrollo del segmento anterior y ocurre en el 40% de estos pacientes. La afectación suele ser bilateral y asimétrica en 80% de los casos y también se cambiaría o sería el síndrome de Peters Plus si va acompañado de enfermedad cardíaca, sordera, baja estatura, discapacidades mentales, labio leporino y paladar hendido, pero pues el hecho de que no las tenga no significa que no tiene esta patología. El manejo siempre debe ser multidisciplinario, con especialista de segmento anterior, oftalmopediatría, especialista en glaucoma, porque estos pacientes también tienden a tener una presión intraocular elevada. El tratamiento pues sería una queratoplastia, pues así evitando la ambliopía de estos chiquitos y por supuesto que el seguimiento de la presión intraocular. Y pues en estos pacientes se debe hacer un seguimiento estrecho, un manejo médico adecuado y la explicación adecuada. Pues hablando con la madre me dice que ella en muchas ocasiones pues ha dejado de recibir el manejo que se le da porque le entregan la orden, sin embargo como tiene Emsanar no le entregan los medicamentos. Y pues ella dice que pues no tiene muchos recursos y en este momento, de hecho, hablé con ella ayer o antier y me indicó que en este momento no le está aplicando los medicamentos a la niña, que porque se le acabaron los medicamentos y pues por el tema del paro y todo, no ha podido venir y todavía no tiene la siguiente cita programada para que el doctor vea el resultado de la ecografía. Entonces, pues, explicarle muy bien la importancia a estos pacientes porque pues ya vamos con 3 procedimientos, 2 en el ojo derecho, 1 en el ojo izquierdo y pues ya hizo nuevamente rechazo de ambos trasplantes. Muchísimas gracias. Catherine, esa es la historia del tormento de los trasplantes de córnea en los niños. Y en los niños con síndromes bilaterales como este de Peters, que aparentemente era un Peters bilateral. Realmente el trasplante de córnea en los niños, el porcentaje de rechazo es altísimo. Si uno va a hacer un trasplante de córnea en un niño, tiene que hacer la inmunosupresión como si fuera a hacer un trasplante de órgano. Entonces, esos pacientes que tienen que tener el nivel intelectual, el nivel económico o el soporte económico para poder tener todos estos pasos, tratar de conseguir un tejido que sea histocompatible con el del paciente, porque si no el porcentaje de rechazos es muy alto. Y de complicaciones como ahí aparentemente tuvo una úlcera, tuvo una queratitis infecciosa, se infecta fácilmente los puntos, hay que hacer seguimiento y cortar los puntos, digamos, estar pendiente del muchachito y esos niñitos prácticamente tocaría verlos cada 8 días. ¿Qué pasa si no se les hace? Nosotros hemos tenido tratamiento conservador de estos pacientes y inicialmente ellos perciben su luz muy bien, perciben las cosas que se están moviendo, a través de su opacidad de córnea. Luego hemos visto que logran ver colores y la clave está en
mantener esos ojos con una presión intraocular normal. No dejar que la presión se suba para que estos ojitos vayan creciendo con toda su opacidad, con toda la ambliopía, pero sin las complicaciones de un trasplante de córnea, porque menos mal, a este no se le desprendió la retina, pero lo próximo que le puede pasar es que facilito se pega el vitrio ahí o donde sea que hicieron la cirugía del segmento anterior, puede venirse vitrio cristalino, desprenderse la retina fácilmente. Entonces, cuando uno piensa en estos pacientes, operarlos más tardíamente es mejor, a pesar de que saber que no se va a lograr algo muy bueno, pero sí mejor que lo que está presentando, por ejemplo, el caso de esta niñita. Y si uno mira las estadísticas de trasplantes de córnea, pues son muy malas, en los niños son muy malas. Y hay sitios que se especializan en trasplantes de córnea en niños. Por ejemplo, un cirujano de córnea de Estados Unidos, en Estados Unidos hay 2 cirujanos de córnea que hacen trasplantes de niños. Y a ellos les llegan todos los pacientes y entonces siguen todo un protocolo para poder hacer el trasplante. Entonces no se puede uno ir metiendo, sí, este niñito pobrecito nació con las 2 córneas opacas, vamos a hacerle trasplante y vamos con todo. ¿Y qué ha pasado? Está abandonado a su suerte por el sistema. Y de hecho, por eso pues me pareció muy interesante y decidí presentar el caso porque hasta el momento no había visto un menor pues tan chiquito con trasplante de córnea y también pues busqué y todo eso porque me surgió la duda de qué tanto podría ser factible, porque pues si un trasplante de córnea es difícil en adultos por todos los cuidados, que se apliquen las gotas y el cuidado de seguir, Sí, yo quería... todo eso pues es más difícil. Sí, es terrible el resultado. Gerson. Todos los casos que hemos visto, todos, no hay uno, yo no he visto el primero. En cambio, si uno aprovecha cualquier pedacito de córnea, cualquier poquito de transparencia, y si lo que hay malo es intraocular, uno lo medio arregla, estos pacientes llegan a ser muy funcionales, dejándole su córnea. Sí, pues sí, yo quería aportar algo también ahí. Nosotros los de córnea rotamos por No se te oye, Gerson. Está bien. Hola, voz. No se te oye, Gerson. Tienes el micrófono apagado. Perdón, listo, gracias. Es que, sí, que el rechazo, pues, en los niños es muy alto, es un dolor de cabeza para los corneólogos, y hay, pues, colegas dedicados solo a trasplante de niños, como la doctora Pilar lo decía, y en los niños, pues, lo que hay que retirar los puntos muy rápidos cuando se hacen, porque a diferencia de los adultos, uno pues sí espera mínimo un año para ir retirando los puntos gradualmente para el manejo de los astigmatismos. Y definitivamente en Peters, yo creo que el manejo debe ser conservador también, totalmente de acuerdo, porque por lo menos estos niños que se operan se complican y quedan invidentes totales, o sea, con todas las complicaciones, como el glaucoma, el desprendimiento de retina, como ya la doctora lo había nombrado. Entonces, a veces es mejor manejo conservador en estos niños, sobre todo en los Peters Plus, porque es mejor que queden viendo formas, percepción luminosa o a veces figuras y formas a que pierdan todo. Entonces, lo que yo sí aprendí de los pocos Peters que pronto pude ver y participar es eso, que el manejo debe ser la tendencia más conservadora porque el desenlace es en general malo. Sí. Yo tenía un video, pero no lo tengo aquí.